Hoy vimos una información procedente de Haití que dice que la policía de Kenia incautó armas a varias bandas criminales. Todas decían de la Policía Nacional Dominicana. O sea, hay tráfico de armas de la Policía Nacional Dominicana en favor de la delincuencia organizada en Haití. Eso es penoso, vergonzoso, enojoso. Entonces quisiéramos saber, señor, ¿qué se propone el gobierno con relación a la corrupción fronteriza? Por primera vez, lo han resaltado varios medios de comunicación, a la fecha hay más de 30 militares sometidos por trata de personas. Creo que el número especial es 36. Y tengo que preguntar lo mismo. Antes había sometido